Muy buenas tardes, damas y caballeros. Nos presentamos aquí en el tribunal para juzgar los actos ilícitos o no ilícitos del acusado Marcial Marciel por cargos de abuso sexual y abuso de poder. La defensa y el demandante presentarán sus cargos y argumentos para poder así determinar si es culpable o no. Tardes, me presento, soy el licenciado Juan Elías Castro Rodríguez. Hoy vengo a representar a mi cliente, el padre Marcial, por los delitos que se le atribuyen y a defenderlo del delito que se le atribuye principalmente del abuso de menores. Bueno, para empezar, la falta de pruebas, ya que las acusaciones se han hecho, pero faltan pruebas que demuestran que mi cliente, el padre Marcial, ha sido culpable de los delitos que se le han encomendado. Bueno, para el segundo punto. El padre Marcial ha sido un hombre respetado dentro de la comunidad católica, ya que su gran fe y sus actos actos de caridad han hecho que esta acusación no sea correspondida para el padre Marcial, por lo cual demuestra, por segundo punto, que mi cliente es inocente. Ok, acepto ese punto, es válido, pero ¿usted cree que la fe, la caridad que ha dado al mundo va a ser suficiente para recuperar la inocencia de esos niños? O sea, ¿de verdad usted cree que esa caridad supuestamente va a ser la necesaria como para que los niños puedan superar esta situación tan traumática que a pesar de que ellos sabían, la iglesia sabía, Benedicto sabía, todos sabían sobre este caso de abusos, aún así se le dio el poder a alguien que ya tenía de por sí escándalos de corrupción y encima todavía por abuso de menores? O sea, dígame usted, ¿cree que tiene los suficientes fundamentos como para poder decir que Benedicto llega a ser inocente solo porque demostró gran fe y fue bondadoso o dio caridad cuando algunas personas lo necesitaron? ¿Usted cree de verdad que eso es lo necesario como para declarar a su cliente de inocente, que no haya encubierto estos casos de abuso en contra de menores? O sea, son unos niños, no son unos niños, ni siquiera han tenido la suficiente estancia en este mundo como para poder saber qué es lo que les acaban de hacer y qué es lo que va a pasar en un futuro. Esos niños ya están perturbados, por eso ya tienen traumas, esas secuelas se van a quedar de por vida, ya los marcaron. ¿Qué más quiere? O sea, ¿y usted piensa que con actos de caridad o de fe va a arreglar todo el daño que ya se les hizo? Tercer punto, la Iglesia Católica ha realizado una exhaustiva revisión hacia los hechos que ha cometido el padre Marcial y ellos no han detectado alguna de las acusaciones que se le inculcan al padre Marcial, ya que como mencionamos en el anterior punto, se ha dedicado mucho a la iglesia, por lo cual este es el tercer punto de que apunta de que mi cliente es inocente. Sin embargo, esa investigación no estuvo sustentada por ningún organismo autónomo por parte del gobierno, por lo cual no tiene fundamento su explicación o bueno, su manera de tratar de deslindar a su cliente de estas acusaciones. Dice que tiene controles rigurosos, pero nosotros no sabemos cuáles son esos controles rigurosos y si realmente se están revisando de manera puntual y son imparciales ante todas las acusaciones que estos lleguen a tener. Un claro ejemplo fue el caso del padre Benedicto y encubrimiento, y todavía ascendió a este abusador de menores. O sea, ¿usted cree que eso demuestra por parte de la iglesia que tienen un control riguroso? Es más, creo que tienen un control deficiente, que no tiene una base lógica, una base sustentable como para poder decir, ah, este es inocente y este es no. Ustedes lo hacen en base a las leyes de la iglesia, pero las leyes de la iglesia solo trascienden a temas de cultura. Nosotros estamos en el mundo real y nosotros tenemos leyes y esas leyes se deben de cumplir al pie de la letra. Para eso existen, eso es lo que nos forma como una comunidad. Por lo cual, que usted diga que tiene un control riguroso en los temas de la iglesia no tiene fundamentos. ¿Por qué? Porque nosotros no controlamos eso, el gobierno no lo controla, entonces no se sabe si realmente fue una revisión imparcial o estuvo totalmente, o fue corrupción lo que se cometió en esa revisión. Para el cuarto punto, los testigos que son los frailes, los padres de la basílica,
han redactado que en ningún momento han visto al padre Marcial hacer esos actos y que de hecho ellos afirman de que el padre Marcial ha sido un hombre caritativo que siempre ha mantenido un respeto hacia los niños y no como se les atribuye a sus casos, por lo cual ellos no niegan estas acusaciones hacia el padre Marcial. Y esta es la cuarta prueba de que mi cliente es inocente. Después de esta declaración por parte culpable hacia el Papa Benedicto, este es una buena opción, pero el daño ya está hecho, o sea, no hay forma de resarcir ese daño. Aunque él se busque integrar a la sociedad, el daño ya está hecho. Y la sociedad como tal no lo va a ver de buena manera. ¿Por qué? Porque él destruyó el alma de niños. Esto va a traer consecuencias perjudiciales para la iglesia. ¿Por qué? Porque se demostró que los valores que según promueven, que los que son pues, establecidos por Dios, no son más que que son meras palabras para todos los altos mandos de la iglesia. No trascienden más allá de lo que es una palabra. Ignoran estos conceptos, ignoran la práctica en la vida real, pero ¿por qué sigue la gente creyendo en eso? Porque les da esperanza, pero la iglesia se ha demostrado una vez más que no es solo otra institución corrupta que busca dañar a las personas a cualquier costo, con tal de obtener beneficios económicos o más allá. Pero por supuesto que hay pruebas. Tal vez él no cometió los actos de pederastía, pero él estuvo encubriendo los actos. Él ya sabía qué es lo que estaba pasando dentro de esa iglesia. Uno de los grandes evidencias que hay es el informe de Múnich en 2002. Menciona que bueno, fue elaborado por la firma de abogados, fue Westphal Spiker Wast, que fue encargado de la arquidiócesis y criticaba la gestión de Benedicto XVI en al menos 4 casos de abuso sexual cuando era arzobispo. Eso ya habla mal de por sí de su cliente. Luego empieza el caso Peter Hüllermann. El caso de Peter Hüllermann consistía en que fue transferido a la arquidiócesis a pesar de tener un escándalo por acusaciones contra abusos de menores. Y hay una tercera prueba, y es la más evidente, declaraciones contradictorias. Las declaraciones contradictorias decían que Benedicto XVI nunca había estado en una junta importante en el cual se trató este tema de Peter Hüllermann. Y para variar, 3 días después se terminó retractando de que en realidad sí estaba, pero no puso o no tuvo la suficiente delicadeza como para obtener un buen resultado de su mandato, por lo cual terminó cometiendo errores y al final terminó pidiendo disculpas. Pero ambos sabemos que esas disculpas no son suficientes. Lo que se debía de hacer era encarcelar a ese abusador de menores. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Rodríguez y yo soy el abogado demandante. Marcial Marcial abusó de su posición para poder explotar y abusar sexualmente de niños y jóvenes. Las víctimas han sufrido daños irreparables y requieren justicia. Tenemos las pruebas documentales y testimonios de víctimas que demuestran la culpabilidad de Marcial Maciel. Por favor, llamo al primer testigo al estrado, por favor. A continuación, como defensa, presentaremos un video que logramos recopilar de una cámara de seguridad a las afueras del Estado de México. Adelante, padre Marcial. Tiene la libertad de la palabra. Señores del jurado, desde muy joven mi vida estuvo consagrada a Dios. Fundé la congregación de los Legionarios de Cristo, guiado por la firme creencia de que mi misión era servir a la iglesia y a su pueblo. Mis acciones, mis obras, mi dedicación siempre estuvieron dirigidos a ese propósito sagrado. He trabajado incansablemente, viajado por el mundo,
predicando la fe, miles de almas han sido tocadas por el trabajo de nuestra congregación. Mis errores personales, señores, no borran el bien que hemos hecho. No vengo a justificar ni negar mis faltas, sino a reconocer que, a pesar de todo, he dado mi vida entera a una causa mayor que yo. Hoy, mientras se me juzga, quiero recordarles que, a pesar de mis debilidades humanas, mi intención fue siempre cumplir la voluntad de Dios. Y aunque el juicio de los hombres me alcance hoy, el juicio divino será el que finalmente determine mi destino. Lo que he sido, lo he sido por él. Y a su juicio me entrego por completo. La evidencia presentada es contundente y sugiere un patrón de abuso y explotación. Este es mi veredicto. Marcial Maciel es culpable de abusos sexuales y abusos de poder. Se condena a Marcial Maciel a más de 35 años de cárcel y a pagar una indemnización a las víctimas presentadas. La Iglesia Católica debe asumir la responsabilidad por los actos de Marcial Maciel y proporcionar apoyo y reparación a las víctimas. La Legión de Cristo debe ser disuelta y sus activos deben ser utilizados para compensar a las víctimas.